Beata es Virgo Maria, quem dominum portasti, creatorem mundi, genuisti qui te feci, et in eterno permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meam verbum bonum, dic opera mea Regi, beata es Virgo Maria, quem dominum portasti, creatorem mundi, genuisti qui te feci, et in eterno permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicut oculis servonum in manibus Dominorum suorum, sicut oculis ancillum in manibus Domine sue, ita oculis nostri ad Dominum Deo nostrum doni miserator nostri. Misere nostri Domini, misere nostri, quia multo repletes sumo defectionem, quia multo repletes et anima nostra, opprobio in abundantius despesis parvis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos semper Helio contra nequitia insidia diabolo est presidium. Impere supplicite peccamur tuque principe ministri celeste Satanás, los que spiritus malignos, qui apartitione mane pervagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo exponer un tema sobre la excomunión. Yo soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video y ojalá lo vean hasta el final para que me ayuden a terminar el saldo que falta de las 4000 horas. Vamos a tratar sobre, como les decía, la excomunión. Pero vamos a repasar también, habíamos hablado de que, como se ha olvidado y es importante tener presente esto, entonces puede ser, es muy edificante lo que os había dicho de la carta del bienaventurado apóstol Pablo a Timoteo, la primera, que dice en el capítulo 2, versículo 4, qui homines vult salvus fieri, et ad agnitionem veritatis venire. Y lo vemos en la Nácar Colunga, la traducción de la Nácar Colunga, que dice, el cual, o sea, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es muy importante porque tiene que ver con el tema de hoy sobre la excomunión. Sabemos entonces que Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero Dios quiere que nos salvemos, pero por el camino que Él ha diseñado. Y el camino que ha diseñado
¿cómo se llama? Se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese Señor Jesucristo que diseñó ese camino de santificación a través del sacrificio de la cruz, dejó una iglesia, que es nuestra madre, la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos tener mucho cuidado porque hoy en día con toda el carnaval de religiones y de creencias que hay en todas partes, pues nosotros podemos estar equivocados. Y de ahí precisamente que les pido el favor, en caridad les pido que meditemos este documento, que ya inclusive hay un video en el canal, pero yo pienso que es necesario volverlo a repasar para ustedes y para mí, porque es necesario tenerlo muy presente, y es el documento del Papa Paulo IV sobre la excomunión, cum ex apostolatus officio, que meditemos nosotros, no de pronto también nosotros ya estemos excomulgados por andar haciendo coqueteos a la blasfemia y a la herejía. Entonces empieza el documento así, dice: Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. Punto primero: ya que nuestro oficio apostólico divinamente confiado a nosotros, a pesar de nuestros méritos indignos, nos impone el específico cuidado de la grey del Señor, y por ello, en pro de su fiel custodia y saludable dirección, según costumbre del pastor que vela, debemos vigilar asiduamente y prever con gran atención. A. Que sean excluidos del rebaño de Cristo los que en esta época, exigidos por sus pecados y apoyándose con suficiente conciencia sobre su propio criterio, no solo se alzan contra la disciplina de la fe ortodoxa de modo bastante pernicioso y habitual, sino que se empeñan en excindir la unidad de la Iglesia Católica y la túnica inconsútil del Señor, pervirtiendo la inteligencia de las Sagradas Escrituras con quiméricos fingidos artificios. B. Y que no continúen su magisterio de error quienes desprecian ser discípulos de la verdad. Segundo, nosotros, considerando tan grave y peligrosa esta realidad al punto que el romano pontífice, que en la tierra es vicario de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y mantiene sobre los pueblos y los reinos la plena potestad, y a todo juzga sin que nadie pueda juzgarlo en este mundo, si fuere sorprendido en una desviación de la fe, podría a su vez ser impugnado. Tercero, y puesto que donde se concentra un peligro mayor, allí se debe resolver con mayor cumplimiento y diligencia, para que los falsos profetas u otros que también poseen jurisdicción secular no tiendan lazos deplorables a las almas simples y arrastren consigo hacia la perdición y mortal condena a pueblos innumerables, encomendados a su cuidado y gobierno en las cosas espirituales o temporales, y para que no suceda alguna vez que veamos nosotros en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. Cuarto, deseando cuanto podamos, con la ayuda de Dios y en razón de nuestro cargo pastoral, atrapar las zorras porfiadas en destruir la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño, no sea que parezcamos perros mudos, impedidos de ladrar, quedemos arruinados como malos campesinos y seamos comparados con un mercenario. Tras madura deliberación de estos problemas con nuestros venerables hermanos los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con su consejo y unánime consentimiento, aprobamos y renovamos por nuestra autoridad apostólica todas y cada una de las sentencias, censuras y castigos de excomunión, suspensión, interdicción, privación y de cualquier otro tipo establecidas y promulgadas de cualquier modo contra herejes o cismáticos por cualquiera de los romanos pontífices, predecesores nuestros, o por sus delegados, incluso mediante sus disposiciones no recopiladas, por los sacros concilios aceptados por la Iglesia de Dios, por decreto de los santos padres, por estatutos o cánones sagrados y por constituciones u ordenanzas apostólicas.
Y queremos y decretamos que las antedichas sentencias, censuras y castigos sean observadas perpetuamente y restablecidas y mantenidas en vigoroso cumplimiento si por casualidad no lo están, y asimismo que incurren en ellas cualquiera de los siguientes. Primero, los que hasta ahora hayan sido atrapados, confesos o convictos de haberse desviado de la fe católica o de haber caído en alguna herejía, incurrido en cisma o de haberlo suscitado o cometido. Segundo, o bien los que en el futuro Dios por su clemencia y bondad para con todos se digne impedirlo, se desvíe de la fe o caiga en herejía, incurran en cisma o lo susciten o cometan, y sean sorprendidos, confiesen o sean convictos de haberse desviado o de haber caído, incurrido, suscitado o cometido, cualquier sea el estado, grado, orden, condición y preeminencia que ostenten, aunque resplandezcan por una dignidad eclesiástica, episcopal, arzobispal, patriarcal, primacial u otra mayor, o por el honor del cardenalato o por el cargo de una legación ya perpetua, ya temporaria de la sede apostólica en cualquier destino, o asimismo por una autoridad excelente o excelencia mundana de conde, varón, marqués, duque, rey, emperador. Y considerando asimismo que es digno espantar con el temor de los castigos a quien no se abstienen del mal por amor a la verdad. B, y que el obispo, arzobispo, patriarca, primado, cardenal, legado, conde, varón, marqués, duque, rey, emperador, cuyo deber es enseñar a los otros y darles buen ejemplo para su permanencia en la fe católica, al prevaricar pecan más gravemente que los demás, pues no solo se pierden a sí mismos, sino también arrastran consigo a la perdición y al pozo de la muerte pueblos innumerables confiados a su cuidado y gobierno o sujetos a ellos de algún otro modo. Con el mismo consejo y consentimiento de los venerables cardenales, por esta nuestra Constitución, que valdrá a perpetuidad, y en repudio de un crimen tan grande como no puede haber otro mayor y ni más pernicioso en la Iglesia de Dios, desde la plenitud de la potestad apostólica, sancionamos, establecemos y decretamos y definimos que, perdurando en vigor y eficacia, adquiriendo efecto las sentencias, censuras y castigos antedichos, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes y emperadores que hasta ahora, como ya dijimos, hayan sido sorprendidos, confesos o convictos de haberse desviado de la fe católica o de haber caído en herejía, incurrido en cisma o de haberlos suscitado o cometido, y los que en el futuro se desvíen de la fe o caigan en herejía, incurran en cisma o los susciten o cometan, y sean sorprendidos, confiesen o sean convictos de haberse desviado o haber caído en herejía, incurrido en cisma o de haberlo suscitado o cometido, ya que en esto resultan más culpables que los otros, además de las sentencias, censuras y castigos antedichos. Primero, por eso mismo y sin ningún procedimiento de derecho o de hecho, sean privados a perpetuidad entera y totalmente como inhabilitados por los demás e incapaces para ello de sus órdenes e iglesias, catedrales, incluso metropolitanas, patriarcales y primadas del honor del cardenalato, del cargo de cualquier legación, así como de voz activa y pasiva y de toda autoridad y de los monasterios, beneficios y oficios eclesiásticos con censura, seculares y regulares de cualquier orden que hayan obtenido como título, encargo, administración u otro carácter, cualquiera por cualquier concesión y despensa apostólica, y en los cuales o para los cuales hayan tenido algún derecho también de cualquiera de los usufrutos, rentas o intereses anuales acumulativos reservados y asignados a ellos, y asimismo de condados, baronías, marquesados, ducados, reinos e imperios. Segundo, y sean considerados como relaxos y removidos en todo y para todo, incluso aunque antes hubiesen adjurado públicamente
en juicio de tales herejías. Tercero, y nunca jamás puedan ser restituidos, repuestos, reintegrados o rehabilitados a su pristino estado o a iglesias catedrales, metropolitanas, patriarcales y primadas, al cardenalato o a otro honor o a cualquier otra dignidad mayor o menor, a voz activa o pasiva, a su autoridad, a monasterio y beneficio o a condado, baronía, marquesado, ducado, reinos e imperios. Cuarto, antes bien que queden al arbitrio de una potestad secular que atienda debidamente a su castigo, salvo que al mostrarse en ello indicios de verdadero arrepentimiento y frutos de continua penitencia, por benignidad y clemencia de la mismísima sede hayan sido recluidos en algún monasterio o en otro sitio regular para cumplir penitencia perpetua en el pan del dolor y el agua de la compusión. Quinto, y deben por ello ser tenidos, tratados y reputados como tales y como tales evitados y excluidos de todo consuelo humanitario por todos los personajes de cualquier estado, grado, orden, condición y preeminencia, y por cuanto sean poderosos en virtud de cualquier dignidad eclesiástica, incluso episcopal, arzobispal, patriarcal y primacial, u otro mayor en virtud asimismo del honor del cardenalato o de una autoridad o excelencia mundana, incluidas las de conde, varón, marqués, duque, rey, emperador. Sexto, y quienes hayan alegado tener derecho de patronato o de nombrar personas idóneas para la iglesia, catedrales, incluso metropolitanas, patriarcales y primadas, o para los monasterios u otros beneficios eclesiásticos vacantes por privación de esta clase, a fin de que tales cargos no estén expuestos a los inconvenientes de una vacancia prolongada, sino que librados ya de la servidumbre de los herejes, sean concedidos a personas idóneas que dirijan fielmente a los pueblos respectivos en las sendas de la justicia, estén obligados a prestar ante nosotros o ante el romano pontífice reinante a la sazón las personas idóneas para esas iglesias, monasterios y beneficios dentro del tiempo establecido por el derecho o por sus concordatos o convenios pactados con esta sede. Séptimo, de otro modo transcurrido ese plazo por ello mismo y por pleno derecho sea devuelta a nos o al romano pontífice reinante la plena y libre disponibilidad de las iglesias, monasterios y beneficios antedichos. Octavo, además, quienes conscientemente hayan actuado de cualquier modo encubriendo o defendiendo a los así sorprendidos, confesos o convictos, o favoreciéndolos, creyéndoles o enseñando sus doctrinas, incurren por ello mismo en la sentencia de excomunión y queden sin honra y no sean ni puedan ser admitidos con voz ni en persona ni por escrito ni por medio de un delegado o procurador en los oficios públicos o privados o en los consejos o sínodos o en un concilio general o provincial en el conclave de cardenales o en cualquier reunión de fieles o elección de una persona o para prestar testimonio. Noveno, sean también intestables y no participen en la sucesión de herencias. Además, nadie esté obligado a responderles por ningún asunto. Décimo, y en caso de ser jueces, ninguna fuerza tengan sus sentencias ni se someta a su audiencia causa alguna, y de ser abogados téngase por nulo su patrocinio. Si fueran escribanos, carezcan totalmente de vigor o eficacia los documentos por ellos redactados. 11. Además, resulten privados y por ello mismo a los clérigos de toda y cada una de sus iglesias, incluso catedrales, metropolitanas, patriarcales y primadas, y de sus dignidades, monasterios, beneficios y oficios eclesiásticos, incluso los antes especificados, obtenidos por ellos de cualquier modo. B. Y tanto ellos como los laicos también ya especificados e investidos de las dignidades antes dichas de cualesquiera reinos, ducados, dominios y feudos y bienes temporales que posean. 12. Y tales reinos, ducados, dominios, feudos y bienes sean confiscados, pasen al dominio público y sean otorgados en decreto, en derecho y propiedad a quienes lo ocupen primero, siempre que estos se hallen bajo nuestra obediencia, o la de nuestros sucesores, los romanos pontífices canónicamente electos, y en la sinceridad de la fe y la unidad de la Santa Iglesia. Agregamos lo siguiente: si en cualquier tiempo fuere evidente que algún obispo
incluso con el cargo de arzobispo, patriarca o primado o un cardenal de esta iglesia romana, incluso como se dijo en función delegado, o asimismo un romano pontífice se hubiere desviado de la fe católica o hubiere caído en alguna herejía, incurrido en cisma o lo hubiese suscitado o cometido antes de su promoción o de su asunción como cardenal o pontífice romano. 13. Que tal promoción o asunción sea nula, irrita e inane, incluso si se hubiera realizado con acuerdo y consentimiento unánime de todos los cardenales. 14. Y que no pueda considerarse válida o tener validez por el recibimiento del cargo o de la consagración o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión de mando y administración por la entronización o oración de ese romano pontífice, por la obediencia que todos le hayan prestado o por haber transcurrido un tiempo cualquiera en tales situaciones. 15. Y no sea tenida por legítima ninguna de sus partes. 16. Y no se considere que se ha otorgado o se otorga facultad alguna de administrar en lo espiritual o en lo temporal a esa persona por su promoción a obispo, arzobispo, patriarca o primado, o por su asunción como cardenal o como pontífice romano. 17. Por el contrario, todas y cada una de sus declaraciones, hechas, actos y directivas, así como cualquiera de las consecuencias subsiguientes carezcan de fuerza, no otorguen en adelante ninguna confirmación ni derecho a nadie. 18. Y las personas así promovidas o asumidas por ello mismo y sin agregados de ninguna declaración sean privadas de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad y oficio y potestad. 19. Y a toda y cada una de las personas subordinadas a los así promovidos y asumidos, si antes no se hubieran desviado de la fe, ni hubieran sido herejes, ni hubieran incurrido en cisma o lo hubieran suscitado o cometido tanto a los clérigos seculares y regulares como también a los laicos, a los cardenales, incluso los que hayan intervenido en la elección de ese pontífice previamente desviado de la fe, hereje o cismático, o hayan dado otro tipo de consentimiento o le hayan prestado obediencia o adorado, y a los castellanos, prefectos, capitanes y oficiales, incluidos los de nuestra ciudad materna y de todo el estado pontificio, y asimismo a los obligados o sometidos por vasallaje, juramento o fianza ante así promovidos o sumidos, seales lícito. A. Apartarse en cualquier momento impunemente de la obediencia y devoción a los así promovidos y asumidos. B. Evitarlos como si fueran magos, paganos, publicanos, heresiarcas, aunque sin embargo esas mismas personas subordinadas siguen constreñidas a la fidelidad y obediencia de los futuros obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales y al romano pontífice que asuma canónicamente. C. Y para mayor confusión de los así promovidos y asumidos, invocar contra estos el auxilio del brazo secular y si quisieran continuar su gobierno y administración. 20. Y los que se aparten en tal caso de la fidelidad y obediencia a los así promovidos y asumidos, no por eso quedan expuestos a la represalia de alguna censura o castigo, como quedan los que excinden la túnica del Señor. No valen, en contrario, las constituciones y ordenanzas apostólicas, ni los privilegios e indultos y letras apostólicas concedidas a esos obispos, arzobispos, patriarcas, primados y cardenales, ni otras providencias de cualquier tenor y forma y con cláusulas de cualquier tipo, ni los decretos e incluso los otorgados de motu propio a ciencia cierta y con plenitud de la potestad apostólica o por medio de consistorio o de cualquier otro modo, tampoco los aprobados en reiteradas ocasiones, los renovados y los incluidos en el cuerpo de derecho, ni los convalidados por cualquier capítulo de una cónclave e incluso con juramento, confirmación apostólica o cualquier otra reválida, ni los jurados por nosotros mismos, en efecto, considerando de modo expreso las disposiciones de todos estos documentos como a la vista e incorporados palabra por palabra, y de los que permanecerán en vigor en otros aspectos, las derogamos expresamente esta vez, son las específicos, lo mismo que las de cualquier otro documento contrario.
a fin de que las letras presentes lleguen a conocimiento de todos los interesados. Creemos que las mismas o una copia de ellas, la cual decretamos, debe merecer plena confianza cuando estén refrendadas por la firma de un notario público y provistas con el sello de alguna persona en dignidad eclesiástica, sean publicadas y fijadas en Roma por alguna de nuestros heraldos en las puertas de la Basílica del Príncipe de los Apóstoles y de la Cancillería Apostólica y en el extremo del campo de Flora, y que se ordene la fijación de la copia de esos lugares, y que sea suficiente dicha publicación, fijación y orden de fijar la copia y se tenga por solemne y legítima, sin que deba requerirse o esperarse otra publicación. Por lo tanto, que a ninguna persona le sea lícito infringir este texto de nuestra aprobación, renovación, sanción, estatuto, derogación, voluntad, decreto, ni contradecirlo con temeraria audacia. Si alguno pretendiera intentarlo, sepa que habrá incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, en la sede de San Pedro, año 59 de la encarnación del Señor, el día 15 antes de las calendas de marzo, en el año 4 de nuestro pontificado. Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Siguen la firma de 32 cardenales y el sello. Termina acá la exposición de este documento valiosísimo, en el cual esto es para católicos, el que si se defiende la autoridad del Papa, pues defendamos lo que está diciendo este Santo Padre, Pablo IV. O sea, sobra absolutamente cualquier explicación. Por eso nosotros no debemos tener ningún temor al no aceptar una autoridad que está abiertamente promoviendo la herejía, la apostasía y la destrucción de la Iglesia. La autoridad presente no sirve a Cristo, no sirve a la salvación de las almas, no sirve en ningún momento a la Iglesia. Quieren destruir la Iglesia para poder crear la religión global. Entonces, por favor, hermanos, ojalá que tomemos conciencia de esto, que es muy importante. Adiutorio nostrum nomini Domini, qui feci celum et terram, Domini exaudirazione mea, como los atteveni, amicamo Domino de gracias. Benedicat vos omnipotens misericordia Dominus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.